El efecto fotoeléctrico fue descubierto a finales del siglo XIX, pero a principios del siglo XX todavía no se había encontrado una explicación física satisfactoria. Es un fenómeno físico que consiste en la emisión de electrones por una superficie metálica, cuando ésta recibe la incidencia de luz de una determinada frecuencia. A los electrones emitidos de esta forma se les llama fotoelectrones. Pues bien, vamos a ver cómo ocurre este fenómeno. Aquí podéis ver un simulador que describe el efecto fotoeléctrico. Tenemos una lámpara que va a hacer incidir luz sobre un metal que se encuentra en esta posición. Los electrones van a ser emitidos por este metal y van a ser recogidos por este otro que se denomina colector. Aquí se ha hecho el vacío y el circuito se cierra con un amperímetro, de manera que podemos detectar el paso de corriente eléctrica. Ahora veis cómo cuando ilumino esta placa metálica, que en este caso es de sodio, con luz de esta frecuencia, 400 nanómetros, consigo que haya emisión de electrones y una corriente que aparece aquí distinta de cero. Bien, pues esto ocurre para unas determinadas frecuencias, no para todas. Cuando fijamos un metal, la luz que arranca electrones lo hace cuando supera determinada frecuencia. Aquí podemos ver que si disminuimos la frecuencia de la luz o aumentamos su longitud de onda, el fenómeno deja de ocurrir. A la frecuencia a partir de la cual se da el proceso de extracción de electrones se le denomina frecuencia umbral. Si iluminamos con una frecuencia mayor al umbral, conseguimos que haya una corriente de electrones circulando por este circuito. Esta frecuencia umbral es característica de cada metal. De hecho, si cambiamos el metal sodio por metal zinc, comprobamos que no se produce emisión de electrones en el caso del zinc a la frecuencia a la que sí se estaban arrancando electrones en el caso del sodio. Si disminuimos la longitud de onda o aumentamos la frecuencia, observamos que también se produce extracción de electrones, pero a partir de una frecuencia distinta, es decir, que la frecuencia umbral del zinc es mayor que la frecuencia umbral del sodio. Cuando iluminamos el metal con una luz de una frecuencia superior a la umbral, se produce extracción de electrones. Pues bien, esta extracción es proporcional a la intensidad del haz luminoso. Cuando tenemos una intensidad del 100%, observamos aquí una corriente de 0,034, y si reducimos la intensidad al 50%, observamos que también se reduce a la mitad la intensidad de corriente. Vamos ahora a iluminar con una frecuencia mayor a la umbral una placa metálica de sodio. ¿Qué ocurre cuando iluminamos esa placa? Pues que se arrancan electrones y se produce una corriente fotoeléctrica. ¿Qué ocurriría si cargáramos negativamente el colector? Pues se produce una repulsión de los electrones que han sido arrancados y puedo llegar a conseguir que no alcancen el colector y por lo tanto no se produzca la corriente fotoeléctrica. Es decir, los electrones están siendo arrancados, pero como coloco un potencial negativo en el cátodo, estos son repelidos y no lo alcanzan. Este fenómeno
ocurre para cualquier intensidad de la luz. Es decir, que si reduzco a la mitad la intensidad del haz luminoso, el fenómeno se sigue dando igualmente. Sigo deteniendo a los electrones. Sin embargo, si aumento la frecuencia de la luz, los electrones arrancados sí que alcanzan la placa del colector y sí que se produce el efecto fotoeléctrico y la corriente fotoeléctrica a través del circuito. Es decir, que puedo aplicar un potencial de frenado y este potencial de frenado no dependerá de la intensidad del haz luminoso, pero sí de la frecuencia de la luz incidente. Bien, pues todo este fenómeno era inexplicable para las... Bien, pues este fenómeno, el efecto fotoeléctrico, no era posible explicarlo con las leyes físicas conocidas hasta ese momento. En primer lugar, no se podía explicar por qué la emisión de electrones era instantánea. Los cálculos indicaban que era necesario que transcurriera cierto tiempo. Era necesario cierto tiempo hasta que el electrón absorbiera radiación suficiente como para adquirir la energía necesaria para abandonar la placa del metal. En segundo lugar, no debía existir ninguna frecuencia umbral. Es decir, para cualquier radiación debía haber emisión de fotoelectrones. La única cuestión era esperar el tiempo suficiente para que esa radiación surtiera efecto. Y en tercer lugar, tampoco se podía explicar por qué la velocidad con la que los electrones abandonaban el metal dependía de la frecuencia de la radiación y no de su intensidad. Es decir, no se podía explicar por qué el potencial de frenado era el mismo independientemente de con qué intensidad luminosa estuviéramos iluminando el metal y que sí dependiera de la frecuencia de la radiación.